A propósito de Nacional, nos acompaña el doctor Enrique Campos, delegado del club, para charlar un poquito sobre el fallo que el tribunal analiza después de lo que fue el partido clásico del torneo intermedio. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Antes que nada me gustaría simplemente remitir un gran abrazo ante la pérdida de Federico. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, Enrique, hablemos de lo que es este fallo y la preparación de la defensa que Nacional tuvo que presentar el pasado viernes, que fue por qué camino. Mira, antes que nada, yo creo que antes de ingresar en algún detalle del tema, que no pueden ser muchos a mi criterio, en el mismo día de la audiencia, que deberíamos respetar el trabajo de la comisión, yo confieso que a mí me da mucha vergüenza, mucho pudor, que permanentemente se esté por la prensa hablando de esas situaciones. Me refiero del lado de las instituciones, ¿verdad? No de ustedes, que lógicamente como periodistas deben cubrir la noticia. Realmente si me escucha uno de los policías lesionados o la familia, realmente dirán, ¿de qué están hablando estos señores? ¿No? ¿Cómo se olvidan de lo humano, de lo que realmente ocurrió? Y lamentablemente eso ha sucedido porque desde el día 1, por no decir el día 0, el día del clásico, inmediatamente el tradicional rival optó por salir a la prensa una y otra vez a desmenuzar y a hablar de la gravedad de esto, de la gravedad de la otro, siempre atacando la relación de fútbol. Y acá lo que tenemos son algunas personas realmente inadaptadas, a mi criterio delincuentes, por ejemplo, ese tiro saben que las delincuentes, y realmente me pesa mucho tener que hablar públicamente de estos temas. Por eso voy a tratar de no hablar demasiado, espero me sepan entender. Y si se instaló el tema en el tribunal es porque justamente el tradicional rival, un día sí, un día no, todos los días, a cada minuto, en diferentes programas, hablando de la gravedad de la conducta, lo que para mí es un error, además. Yo esto lo he hablado con mi querido amigo Julio, el delegado de Peñarol, y demostrado con hechos que no debíamos, cada uno de los equipos, siempre insistir contra el otro, al extremo que el año pasado, por ejemplo, había una audiencia en un expediente que se había abierto contra el club, y yo podría haber ido perfectamente, en mi calidad de delegado nacional, a atacar al club, decir lo grave que era su conducta, etcétera. Esto es un boomerang, porque lamentablemente es un tema que está enquistado en la sociedad y no es de fútbol, y al otro día nos podía pasar a nosotros. Eso es lo que realmente no logro entender, por qué esa necesidad, más allá de que evidentemente hay una importantísima ventaja de puntos en el torneo, en la tabla anual, y eso evidentemente está pesando. Yo creo que, pese a que se dicen en algunos momentos, no tenemos intención de obtener ventaja extradeportiva, sí lo están haciendo. Están buscando con un lamentable hecho que afecta a una persona, a un ser humano, a obtener esa ventaja deportiva. Los entiendo, no lo comparto, y bueno, pero así estamos. Está bien, pero fuera de eso, Enrique, Nacional se tiene que defender ante eso, ¿no? Más supuesto, allá de que la bengala salió de la Colombia, más allá de que esa bengala impactó en el policía, me imagino que Nacional se va a defender. No, de hecho ya se ha defendido el plazo para evacuar descargos. Por eso, ahí está. Y hicimos la defensa correspondiente. Entendemos que hay aspectos que la comisión disciplinaria debe considerar. Se solicita desde las otras tiendas que haya uniformidad de fallos, que no haya contradicciones, y yo en ese sentido me apoyo claramente, justamente, se recordarán el partido entre Cerro y Peñarol este año en la apertura, en el estadio de Peñarol. Disculpen que tengo un resfrío galopante. Tranquilo. Que hubo un accionar muy embromado de parte de la parcialidad que fue sancionada, que fue la parcialidad visitante. Se arrojaron elementos contundentes, con una idoneidad y capacidad de daño brutal, al extremo que una señora recibió 8 puntos en su cabeza, pero podría haber sido un golpe letal, un golpe de causa de muerte seguramente. Afortunadamente eso no sucedió, y el tribunal consideró que esa conducta era, para hablar de lo que dice el Código Disciplinario, manifiestamente grave y no inusitadamente grave. Ustedes se dan cuenta que yo al mencionar este tipo de cosas vuelvo al comienzo,
qué le puede importar a las personas lesionadas esa diferencia que parece mínima entre una palabra y otra, pero esa diferencia, esas palabras diferentes, son las que pueden determinar una sanción que va a incidir en lo deportivo, en caso de ocurrir, mayormente, de forma relevante. Entonces, repito, me parece que tenemos que dejar trabajar a la comisión y que la comisión vaya para atrás en sus fallos en este mismo año, no hay que irse muy lejos y que no pase determinados límites. ¿Con qué sanción Nacional queda conforme en esta historia? Más allá de todo lo humano y que obviamente, naturalmente sabemos que lo importante, si se quiere, es que el policía recupere su estado de salud lo más natural posible, a pesar de que esto le cambió la vida, indudablemente. No lo puso en riesgo de vida, pero en riesgo de muerte, pero sí le cambió la vida, naturalmente. Más allá de todo eso, que lo sabemos y que entendemos lo que manejás en tu declaración, es obvio que lo importante para esa familia es, y para él, es su salud. Pero ¿con qué fallo Nacional se queda conforme, o el doctor Enrique Campos se queda conforme? Mira, lo primero que tengo que quedarme conforme yo, para hablar en primera persona y no comprometer a nadie más de la institución, es que lo que estamos haciendo es defender al Club Nacional de Fútbol, a la buena institución, a la prestigiosa institución, con más de 126 años de vida y de gloria. No estamos defendiendo al inadaptado, al delincuente que tira una bengala o que complica la situación del club. Estamos defendiendo a esa institución, a la buena institución Club Nacional de Fútbol, que es el 99,99% de la gente que la representa. Y eso en primer lugar. Respecto a qué te quedas conforme, esto me hace pensar cuando vamos a jugar de visitante a veces y decimos, ¿qué es traer algo? Claro. ¿Qué es obtener algo cuando juego de visitante? Y lo primero decimos ganar los 3 puntos, obviamente. Segundo, y el empate capaz que está notable, pero si vas ganando 3-0, como pasó en Porto Alegre o Nacional, y te empatan al final, te quedas esa bola agridulce total. Pero si te dicen antes un empate en Porto Alegre, con el nivel económico y estructural de la otra institución, tendrías que festejarlo quizá. En fin, es muy difícil decir con qué te conformás. Yo trato de ser muy analítico de la situación, entiendo que hay elementos muy importantes en defensa del club, otros que le pueden perjudicar. No podemos olvidar tampoco cuando se habla de la posible participación de otras personas, además del que tira una bengala, que el Ministerio del Interior, en la reunión que mantuvimos amablemente, creo que fue el miércoles pasado, la semana pasada, quedó muy claro que CAFO no permitió o no pudo permitir la revisación total de las instalaciones debajo de las tribunas. Entonces, evidentemente, puede haber habido alguna participación de gente absolutamente ajena al club que hubiera permitido eso. Eso es un hecho reconocido por la propia gente encargada del operativo, más allá de las actas firmadas en un sentido u otro respecto a la inspección. En fin, es una pregunta la tuya que no le quiero escapar, pero el objetivo o con qué nos quedamos conformes es con garantías de la comisión, que no se dejen llevar por la presión mediática que ha sido insistente y constante desde el día del clásico, para que nos traten de perjudicar, lo que para mí es una conducta equivocada, por lo que les decía al principio, ¿no? Que en cualquier momento le puede pasar a cualquiera, porque es un tema que es de la sociedad y no de cada club. Enrique, esto que sucedió, y evidentemente hubo varios hechos, recién charlábamos con Julio Tochansi, que nos decía que de los 20 y pico de puntos qué pena, no la pude escuchar. Hay 18, creo, que involucran a situaciones de la parcialidad nacional. El hecho más grave y notorio claramente es el de la bengala que impacta en el funcionario policial que estaba en el palco de la prensa. ¿Es un hecho individual, es un hecho colectivo? Porque muchos apuntaban de que ese término podía ser clave en la definición del tribunal, o pensás que no pasa a ser clave determinar si es individual o colectivo. Sí, es correcto lo que dices, Gonzalo. Si se determinara que es un hecho individual, claramente incide en la decisión de la comisión. Pero si es individual o colectivo, el otro club va a tratar, de hecho lo está haciendo, de insistir de que no es individual.
Entonces volvemos a lo mismo. Pasado mañana les va a pasar lo mismo y son ellos que van a tener que defender que es individual y no colectivo. Es una cosa de locos, realmente. Pero comprendo tu pregunta, no le quiero escapar. Respecto a la que es lo más grave, nosotros establecimos en la defensa que el informe del área de seguridad comienza equiparando, no la gravedad, pero sí como pantallazo inicial, los tres hechos más importantes que destaca, que son la bengala que lesiona al policía, la bengala que sale de la tribuna Amsterdam y llega a destino de la tribuna Colombe, que afortunadamente no lesionó a ninguna persona, y también el lanzamiento de proyectiles desde lo alto de la tribuna Amsterdam, obviamente de parcialidad de Peñarol, dirigida a personal policial que estaba debajo, sí afuera del estadio, pero obviamente el origen del lanzamiento de esos proyectiles es en la interna del estadio, por lo tanto es clara competencia de la comisión disciplinaria. O sea, el punto es ese, el punto es determinar no solamente la gravedad de los resultados, sino la idoneidad o la puesta en riesgo de la salud de las personas. Si no estamos fallando, como bien dijo el ministro del Interior en esa reunión que él comentaba, por el azar, por el viento, por la destreza en el lanzamiento de una bengala. Fíjate que hay gente que está diciendo que la bengala que sale de la tribuna de Amsterdam fue una cañita voladora. Por favor, muchachos, por favor. Enrique, más allá de la sanción que pueda sufrir Nacional, Peñarol, la defensa y todo lo demás, quién se portó mejor, quién se portó peor, hay algo que a mí me preocupa y me preocupa mucho. Te voy a ser bien sincero. Vos los otros días participaste de la reunión en el Ministerio del Interior. Ayer veía, en la noche, en Séptimo Día, al presidente Peñarol Rubio y al vicepresidente nacional Perchman. ¿Y sabes la conclusión que saqué? A ver si vos tenés la misma de haber participado de esa reunión. Que la seguridad, la policía, el ministerio y el fútbol están por caminos absolutamente paralelos y no tienen puntos de encuentro. Se señalan unos a los otros y no se ejecuta, no se toman decisiones drásticas, no se apunta realmente a la solución y para mí es más de lo mismo. Mira, Fabián, yo, como tú bien dices, participé de esa reunión. Entiendo la postura del Ministerio del Interior, entiendo la postura del doctor Carlos Negro, a quien mucho respeto y estoy convencido que está tratando de hacerlo mejor. Yo desde mi ignorancia en la cuestión seguridad, obviamente ignorancia porque no soy ni siquiera idóneo para hablar de eso, mi experiencia en estos casi 7 años en AUF, representando a Club Nacional de Fútbol, en Conmebol, es que no contar con personal policial en las tribunas no es algo que ayude a la solución. No lo es. Repito que entiendo lo que ha explicado el señor ministro, él hablaba de cuestiones legales, de disposiciones legales, lo comprendo. No quiero entrar en ese detalle porque es una discusión muy larga. Que además es bastante relativo, ¿no? Para mí es relativo. Porque si la inspección de seguridad previa la hace el Ministerio del Interior, quien muchas veces fija los parámetros de seguridad de la organización del espectáculo, es el Ministerio del Interior. Quien maneja las cámaras de seguridad internas de los estadios en relación a la identificación facial es el Ministerio del Interior, pero resulta que el Ministerio del Interior no es el responsable de la seguridad y que son los clubes. Déjame decirte algo más. No, el otro día... El viernes entrevistamos el doctor Gerardo Lorente. Lorente, ahí está, me salía belloso. Lorente, ex gerente general de deportes de Ministerio de Deportes, justamente, y él dice que él redactó en la LUC, en la Ley de Urgente Consideración, un artículo que habilita a la policía a entrar a los espectáculos. De hecho, entró y estar en el partido de Nacional. Pero más allá de estar o no estar, yo creo que acá el foco muchas veces cuando termina... No, yo dije esto porque Enrique manejó lo legal. Claro, pero cuando muchas veces termina un espectáculo y hay un incidente, el primer argumento, no si tiene que estar o no, es la organización y la seguridad es competencia de los clubes porque es un evento privado. Y para mí es quitarse determinada responsabilidad cuando el Ministerio tiene determinadas potestades en la previa y en el durante del espectáculo que también lo transforman en responsable. Bien, yo parto de la base que
voy en esa dirección, pero no quiero criticar no digo que sea el único responsable, me parece pero no quiero criticar al señor ministro en ese sentido, porque yo entiendo también que hay otros elementos. El señor ministro debe proteger a su personal, hay indicaciones técnicas que consideran que es un riesgo demasiado grande para ese mismo personal policial a quien debe protegerse, yo lo entiendo. Entonces creo que te decía, si yo sigo hablando de este tipo de cosas sin ser experto, podría estar muy limitado y estoy formando una opinión que quizá no sea la mejor. Desde mi punto de vista sí debería ingresar. Es la manera de marcar la presencia y de ejercer el poder de la fuerza pública. No tenemos que ver con malos ojos el ejercicio del poder de la fuerza pública. Pero te repito, también hay un montón de consideraciones, como que lo que decíamos recién en las instalaciones de CAFO, se nos decía que en los clubes a veces hay falta de rigor en cierto control. Es posible, pero tenemos que mirar para adelante. Nosotros le solicitamos, los presidentes de cada club le solicitaron al señor ministro que disponga, que ordene cosas y no solamente que nos sugiera, porque eso es lo que le permite al club tener un respaldo fuerte para hacer determinadas acciones que sin la policía no las podemos hacer. Hay que convencerse, los clubes no estamos en condiciones de resolver determinadas cuestiones. Estamos de acuerdo, totalmente. Está bien, Enrique, está perfecto lo que apuntás, porque es cierto, una cosa es que te ordenen hacerlo y otra cosa es que te sugieran hacerlo, porque cuando te sugieren la decisión es tuya, cuando te ordenan ya no lo es. Pero y ahí además, tenés el apoyo, del ministerio, ¿no? Justamente, Sebastián, pero además, después, cuando viene la conveniencia de cada uno, con una sugerencia uno termina haciendo lo que entiende que le conviene más. Exacto, totalmente. Cuando se sugería que fuera sin público visitante, pero en realidad no se disponía. Bueno, ahí ya había una diferencia entre ustedes, ¿no? O sea, uno quería vender entradas y el otro no. Justamente. No hay lógica. Te quería consultar sobre otra cosa, Enrique, que tiene que ver con esto, por supuesto, aunque es puede ser lateral hasta ahora. Fiscalía informó el sábado que, producto de una investigación de cara a lo que fue el partido clásico, se allanó la vivienda de 2 personas buscando vestimenta que pudiera estar vinculada y periciada al ingreso de fuegos artificiales y pirotecnia del partido clásico, y que producto del mismo se detuvo a 2 personas que ya declararon, y uno de ellos terminó condenado, no por el clásico, sino en un acuerdo abreviado. Quienes son abogados saben que es reconocer el delito, un acuerdo abreviado de haber roto las cámaras de seguridad del Ministerio de Interior en el marco de los festejos de los 126 años de Nacional. ¿Qué te genera esto y qué le genera al club esto? Lo único que genera que un delincuente cometió un delito, reconoció haber sido autor de un delito, y la Fiscalía y la Fuerza Policial cumplió con su función y logró la condena. Perfecto. Pero te preocupa que no haya identificación de la persona. Por supuesto que me preocupa. Es más, una de las cuestiones que debe intentar hacer el club es identificar. Y nosotros mismos, el club, se presentó ante la Fiscalía para tratar de acceder a la carpeta de investigación y poder contribuir en ese sentido. Y la Fiscalía, con argumentos jurídicos y seguramente guiada por mantener la confidencialidad de la investigación para no frustrarla, nos negó expresamente el acceso a la carpeta fiscal. Bien, pero ya y realmente eso es lo que ocurrió. Está Se bien. agregó como parte de la prueba en el expediente para demostrar la intencionalidad del club, que es contribuir, colaborar para la identificación de la persona, y no nos ha sido posible. Fíjate que la propia policía nos ha solicitado, lo entiendo, que tratemos de no incidir en la investigación para no perjudicarla, y la Fiscalía expresamente y por escrito nos ha negado a hacerlo. Está bien. Ahora, por eso yo, cuando a veces escucho alguna versión periodística que establecen fuentes de la Fiscalía, me han dicho A, B o C, digo, al diablo. A la institución formalmente que trata de hacer las cosas por derecha, se le niega toda la información, y muchos periodistas acceden a eso. La verdad que no logro entenderlo. Pero en este caso, la Fiscalía informa sobre la condena de esta persona. ¿A ustedes les...? No por el informe de la condena, antes de ello. No, claro, por eso te digo, pero una vez que está condenado, ¿ustedes ya saben quién es? ¿Condenado? No, yo no tengo ningún acceso. No tengo ningún acceso a la carpeta del fiscal. Si alguien obtiene de otra manera la información, bienvenido sea, pero yo no la tengo.
Perfecto. ¿Te preocupa lo que pasa en el entorno a la Blanqueada, donde hay vecinos que están denunciando en Fiscalía, en la Intendencia de Montevideo, también en Policía, determinada apropiación de determinados lugares del barrio por sectores vinculados a la barra de Nacional? Estás comentando hechos absolutamente, si han ocurrido así, que lo desconozco, pero entiendo si hay alguna denuncia, seguramente es parte de las molestias por la instalación del estadio, pero si es así, claramente es un hecho o conductas que son competencia de la Fuerza Pública y del Ministerio del Interior. Por lo tanto, más allá de si me preocupa o no, lo que pido es acción y concreción por la investigación policial que corresponda en caso de así suceder. Está perfecto. Enrique, gracias por habernos acompañado, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta pronto, que pases muy bien. Chau, chau. Enrique Campos, delegado de Nacional en la Mañana del Fútbol.